Bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que en la práctica clínica pues lo vemos bastante. Dentro del punto de vista cardiovascular estamos hablando de una de las principales causas de muerte, eh, lo que viene siendo pues los síndromes coronarios, ¿no? Y bueno, vamos a entender desde el punto de vista electrocardiográfico cómo es el comportamiento eh, de este síndrome en el electrocardiograma, ¿no? Pues empezando siempre por conocer lo básico, ¿no? Hay que entender, pues, que el síndrome coronario prácticamente vamos a hablar de arterias, ¿no? Que es lo que va a comprometer esta patología, conociendo, pues, que el árbol coronario está compuesto por la arteria coronaria derecha y por la arteria coronaria izquierda. En ese sentido, pues la arteria coronaria izquierda, digamos, en términos prácticos, va a representar desde el punto de vista global, ¿sí? Eh, ¿Qué pasó? Opa, a ver. Bueno, la arteria coronaria izquierda, como decía, desde el punto de vista global, en el corazón va a representar el 70% de de la irrigación total. Siendo así, en un 20% la coronaria derecha, ¿sí? Hay un ramo posterior, ¿sí? Que viene siendo el ramo interventricular posterior, que ese pequeño porcentaje pues se lo dejamos según la dominancia que existe y suele ser frecuente, es decir, que el ramo posterior puede estar dado por una dominancia derecha, que principalmente el ramo posterior, en ese sentido, en el 70% de los casos, lo da la coronaria derecha realmente, ¿ah? Y en un 20% lo suele dar la circunfleja a través de la descendente, bueno, de la rama de la arteria coronaria izquierda. En un 10% lo dejamos reservado porque puede existir también que haya una codominancia, es decir, que tanto la rama derecha como la rama izquierda estén dando el nacimiento de este ramo posterior, ¿sí? Es decir, ambas estén eh, contribuyendo a formar este ramo. Es importante entender el recorrido que hace cada una de estas arterias, pues como ustedes se dan cuenta, la arteria coronaria derecha, pues como su nombre lo indica, pues sí va a irrigar todo lo que viene siendo desde la aurícula derecha, ventrículo derecho, en un 50-60% da un ramo también al nodo sinusal, pero de mayor prevalencia lo hace con el nodo aurículo-ventricular, ¿ah? Y da ramos marginales derechas que pueden también llegar inclusive hasta la cara diafragmática o cara inferior, donde reposa el corazón sobre el diafragma. En el caso de la coronaria izquierda, pues evidentemente va a tomar todo el ventrículo izquierdo, ¿sí? Desde la aurícula, ventrículo, gran parte del tabique, 2/3 del tabique va a estar prácticamente tomado por la coronaria izquierda y 1/3 va a estar dado por la coronaria derecha. Eh, de igual manera, acá esto hay que entender pues cómo es el recorrido de cada una de estas arterias, tanto la descendente anterior como el ramo, en este caso circunflejo, que es lo que más adelante al estudiar el electrocardiograma vamos a entender según las derivaciones que tengamos la lesión, comprender el recorrido según la cara que estemos mirando y la arteria que en este sentido va a estar comprometida, ¿no? Como bien ustedes saben, desde el punto de vista histológico, el corazón a nivel del músculo, vamos a tener de afuera hacia adentro una capa llamado pericardio, y luego tenemos una capa media que es el miocardio y finalmente tenemos el endocardio.
Es importante entender pues que pues por la capa pericárdica vamos a ver que discurren estas arterias coronarias que ya mencioné. eh, Entonces, digamos, toda esta zona, digamos, aquí estaría en este espacio una arteria coronaria discurriendo a través de este músculo, ¿sí? Desde la periferia, dando ramos que prácticamente van a penetrar el músculo y van a dar pequeños ramilletes que van a terminar de irrigar la zona del endocardio. Hay que entender algo muy importante acá, que dentro de estas tres capas, la capa que pues mayor, digamos, relevancia en este sentido tiene es la zona que tiene contacto directo con la sangre, que en este caso viene siendo el endocardio, y el que mayor, y la que mayor estrés parietal va a tener inclusive pues por la carga de presión que este genera. En este sentido, por eso se entiende que el corazón usualmente durante la sístole no se suele nutrir, sino lo hace en diástole. ¿Ah? ¿Por qué? Porque durante todo este esfuerzo que hace el corazón por bombear la sangre, toda esta capa, como expliqué, en sístole prácticamente está en una zona donde nosotros lo conocemos como isquemia fisiológica. ¿Sí? ¿Por qué? Por todo este estrés parietal, por esta compresión sobre esos pequeños vasos que son muy, muy lábiles frente a este esfuerzo que hace por compresión, ¿sí? Y por también al tener mayor estrés parietal, también va a tener inclusive una mayor demanda de consumo de oxígeno. Entonces, en sí, esta es una zona, como dije, que en ese sentido, el corazón por eso se nutre durante la diástole, más no durante la sístole. ¿Ah? Ahora sí, hablando un poco, ya para ir entendiendo qué pasa y de qué depende el comportamiento de estas ondas y del segmento ST, ya hablando desde la parte casi que final, ¿no? El segmento ST, la onda T. Nosotros explicamos durante la teoría de los vectores, yo les mencioné que pues la repolarización, lo que suele pasar es que en situaciones pues, normales, la despolarización va desde el endocardio, ¿sí? Desde el endocardio hasta el epicardio, y dijimos que la repolarización va desde el epicardio hasta el endocardio. Eso es lo que suele pasar en situaciones normales en el electro, digamos, desde el punto de vista, desde el potencial de acción y desde el punto de vista de la dirección vectorial que éste toma. Ahora, en situaciones de un electrocardiograma normal, como mencioné, nosotros explicando este pequeño detalle de las direcciones vectoriales, para entender el por qué la onda T suele ser positiva o de polaridad positiva, es justamente porque tanto el epicardio como el subendocardio tienen un potencial de acción que en amplitud viene siendo prácticamente lo mismo, es decir, que en milivolt viene siendo lo mismo, pero la diferencia entre este potencial de acción del subepicardio con el subendocardio es el tiempo, es decir, la duración. La duración del potencial de acción del subendocardio es un poco mayor que la duración del potencial de acción del subepicardio. ¿Esto qué va a hacer? Que involucre a la onda T y por eso en las derivaciones vistas, viendo la cola, que en situaciones normales, si decíamos que nosotros a la derivación que ve la cola, prácticamente lo que debería hacer es dibujar eh, una línea, digamos, un trazado negativo al no ver la cabeza del vector llegar, pero como digo, la diferencia es esta, el potencial de acción con su duración, que es mucho mayor abarcando la repolarización y al tener mayor amplitud, por eso es que llegamos a ver, y quizás, claro, de menor tamaño, la onda T, que el QRS, porque se entiende que el QRS en direcciones vectoriales
la ve llegar de manera directa y la sumatoria de fuerzas pues es mucho mayor, ¿no? Es esa la explicación. Ahora, ¿por qué comienzo con este concepto? Pues nosotros para hablar de síndrome coronario siempre tenemos que empezar, digamos, para entenderlo, digamos, hay que ordenar los conceptos y las ideas. Eh, si vamos a empezar a hacer esto, decimos que frente a esta situación de compromiso de las coronarias, pues una de las situaciones que podríamos tener en principio va a ser la isquemia, ¿no? Entonces, en una situación de isquemia, si lo trasladamos a la zona del subendocardio, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? En situaciones de isquemia, lo que cambia básicamente, o lo que, digamos, se involucra, es el tiempo, es decir, la duración que dura el potencial de acción. Es decir, que en situaciones normales, como decía, es mucho mayor en la región del subendocardio que la del subepicardio, lo que hace es que este tiempo se prolongue, ¿sí? Al prolongarse mucho más la duración de este potencial de acción, también aumenta en amplitud y esto hace que en situaciones de isquemia en la región del subendocardio encontremos prácticamente unas ondas T hiperagudas. Sí, es lo que solemos ver, lo que nos hace sospechar, básicamente, primero teniendo en la cabeza el síndrome coronario como la patología más común y relevante. Obviamente habría que ver diferenciales, que eso lo hablaremos en la próxima clase, pues como diferencial directo viene siendo la hipercalemia, pero en este caso, siempre pues en la mente y también teniendo en cuenta la clínica del paciente, ya lo podemos ir pensando, ¿no? Entonces, esta es la explicación del por qué nosotros tenemos unas ondas T hiperagudas en situaciones de isquemia y en qué región se da para que esta onda T se presente de tal manera. Ahora, distinto pasa cuando el compromiso es en la región del subepicardio. ¿Mm? ¿Qué pasa acá? Eh, si se dan cuenta, como dije en un principio, el tiempo, la duración del potencial de acción es mucho más corto en esta región, a diferencia del subendocardio, pero lo mismo que en la explicación anterior, se va a prolongar, digamos, la duración del potencial de acción y estas fuerzas se equiparan o llegan a igualarse, es prácticamente lo mismo, se igualan con las del subendocardio y esto hace que a la vez podamos entender que por allí muchas veces la onda T puede ser isoeléctrica, es decir, o tener, digamos, en ciertos aspectos unas ondas T planas, casi que planas, digamos, prácticamente casi que no se llega a notar la onda T, ¿sí? Pero si esta duración llega a sobrepasar la duración del potencial de acción de la región subendocárdica, prácticamente las ondas T tienden a invertirse. ¿Mm? Y como digo, esto en tiempo, hablando en tiempo, es lo que va a pasar en situación de isquemia. ¿Mm? ¿Y por qué en la una es alta y positiva y por qué en la otra es negativa? Pues ya lo dije, ¿no? Tiene que ver prácticamente por la dirección vectorial que una u otra compromete. Es eso el por qué ustedes tienen una onda T hiperaguda. Acá lo que hace es prolongar el tiempo mucho mayor de lo habitual y por eso la polaridad es mucho mayor. Se hacen unas T hiperagudas. Acá generalmente, pues lo que pasa es que es el tiempo que era menor igual al tiempo de la región subendocárdica. Por eso expliqué, se hacen T planas. O si pasa el tiempo y es mayor que en la región subendocárdica, se entiende que si la polaridad mayor en duración de la cola hacia acá es mayor, pues obviamente se va a graficar una onda T muy negativa y profunda en el trazo electrocardiográfico. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa eso en situaciones de isquemia? Pero ¿qué va a pasar en situación de una lesión? En situación de una lesión ya no estamos hablando ya del tiempo o la duración del potencial de acción. Acá lo que ya vamos a comprometer, permítame un momentito,
¿Hasta acá se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Puedo volver a repetir si es que algo no se entendió? Bueno, Yo tengo una duda porque recuerdo cuando en electro normal no estaba como definido el valor del voltaje de las ondas T, porque era como muy diverso. Aquí, ¿cómo podríamos identificar o definir qué es una T picuda? O sea, ¿lo relaciona con el QRS o cómo tendría que hacer? sí, tendremos que fijarnos mucho también con, a ver, situaciones normales, bueno, no normales, sino situaciones, en una situación común donde tenemos esta patología, lo que solemos o lo que esperamos encontrar es que la onda T llegue casi que a igualar al QRS que le precede, pero esto se entiende por el potencial de acción que prácticamente en duración casi que lo llega, el concepto como dije con, con la región subepicárdica, o sea, llega a superarlo o llega a igualarlo o a superarlo. Por eso, al tener más tiempo, va a haber mayor también amplitud y el voltaje se va a mantener, digamos, con una mayor duración, por lo cual tiene tiempo de esta polaridad hacerse mucho más notorio. Entonces, básicamente, eso es lo que sería, digamos, en situación en respuesta a tu pregunta. Eh, Allí, pues, mucho también va a depender del compromiso y el grado de isquemia, porque no es lo mismo tener también un paciente con una arteria coronaria con compromiso de un 70-80% y un paciente también pues con un 90% de obstrucción, digamos, hay una diferencia también significativa de obstrucción donde va a haber también cambios distintos desde el punto de vista metabólico, con mayor consumo de oxígeno. También a esto se le atribuye causas o, digamos, situaciones patológicas propias del paciente. El paciente es hipertenso, tiene digamos, tiene una hipertensión sobreañadida. Y bueno, digamos, esto puede que complique más la isquemia y en unos podamos ver quizás en una onda T, quizás unas llegando prácticamente a igualar al QRS u otros, sí, un poco notorias, pero tampoco no llegan a igualarlo al QRS como tal. Listo, gracias. Ahora, íbamos a hablar con respecto al tema de eh, lesión, porque hablamos ahorita en situación de isquemia. Ahora, ¿qué pasa con la lesión? En la lesión, en este sentido, el mismo concepto, ¿no? Vamos a hablar ahora tomando en cuenta la amplitud. Cuando ya hay una situación de lesión, tomando en cuenta de vuelta la región subendocárdica, si hay una lesión, como en este caso acá, ¿no? Digamos, aquí le ponemos lesión. Si hay una lesión en la región subendocárdica, lo que va a pasar es que el potencial de acción reduce su amplitud, ¿sí? Desde el punto de vista del potencial de acción, la amplitud cambia, es mucho menor, se entiende porque pues hay lesión, hay muerte celular, hay una serie de factores ahí que ya hablamos cuando mencionamos que en el potencial de acción de la clase del potencial de acción, justamente en la fase, entre la fase 3 y fase 4 suele, digamos, propiciar justamente esta situación de estos cambios de voltaje, de polaridad, por un daño prácticamente celular, ¿no? Donde está comprometida directamente acá es la bomba sodio-potasio y al ver poco oxígeno, consumo de oxígeno, va a haber poca disponibilidad de ATP y todo esto condiciona pues que a la amplitud del potencial de acción que normalmente deberíamos verlo, como lo expliqué en un principio, vaya a disminuir tal cual en amplitud. Entonces, ¿qué pasa? La amplitud del potencial de acción de la región subepicárdica va a ser obviamente mucho mayor, pues no es la zona que está comprometida, es la zona sana, y al ser prácticamente la zona de mayor, digamos, amplitud, de la zona donde el potencial de acción
prevalece sobre el potencial de acción de la región subendocárdica. Esto hace que en el electrocardiograma nosotros veamos el típico infra-ST, es decir, que lo llega a arrastrar al ST hacia el polo negativo. ¿Mm? Es básicamente eso. Distinto pasa cuando la lesión es a nivel de la región subepicárdica, es decir, la amplitud, el mismo concepto, reduce su amplitud, prevalece la amplitud de la región subendocárdica y al prevalecer la amplitud de la región subendocárdica, esto hace que el punto J se arrastre o veamos el típico patrón de elevación del segmento ST. ¿Mm? Y veamos básicamente estos patrones, tanto de descenso como la elevación del segmento ST. Entonces, dentro del punto de vista del electrocardiograma, nosotros en situación de esta patología llamada síndrome coronario, pues básicamente es lo que tenemos que ir a identificar según lo que nos encontremos, básicamente protagonizando la onda T en situación de isquemia. ¿Mm? La onda T puede aparecer tanto picuda, eso cuando hay una isquemia en una región subendocárdica, podemos encontrarnos ondas T invertidas y simétricas cuando el compromiso isquémico es en la región subepicárdica. Pero ya ustedes pues saben que en situaciones de lesión lo que pues vemos comprometido es el segmento ST, que es lo que vamos a observar. Si la región subendocárdica es la comprometida, vemos el descenso, y si el compromiso es en la región subepicárdica, pues vemos la elevación del segmento ST como tal. Pues básicamente ya lo aprendemos de un modo diferente, pues como dije, pues siempre es mucho mejor entenderlo al entender quizás como antes pues nos lo enseñaban, pues decían, si tenemos una obstrucción parcial y tenemos digamos, una isquemia que pues nos deja un espacio o un hilito de sangre que pueda pasar, pues eso se puede digamos, manifestar o sobreentender según la zona donde estemos como un compromiso subendocárdico con el infra, digamos, perdón, con el infra-ST, y si tenemos un compromiso transmural o subepicárdico, pues tenemos el típico supra-ST. O sea, digamos, ahora ya lo tienen que, pues, eh, digamos, fijar este concepto que acabé de mencionar, que esto tiene mucho que ver con lo que ya vengo prácticamente explicando y por qué la importancia de los conceptos desde un principio, ¿no? Potencial de acción, el tema de las direcciones vectoriales. Acá en principio ya no hablé de las direcciones vectoriales de despolarización, sino estoy centrándome en la ¿cómo es? Dirección vectorial de la repolarización, porque es la comprometida en situaciones de isquemia. Y ven, como digo, más de lo que ya expliqué hace poquito, pues con respecto a qué pasa si estamos frente a una isquemia, qué hace o cuál es el comportamiento de la onda T, ya pues, lo expliqué muy bien, y en situaciones de lesión, pues lo mismo, ¿no? Pero ¿por qué vengo a poner en colación esta diapositiva? Porque pues para nosotros hablar también de un síndrome de coronario, nosotros debemos siempre observar en las derivaciones que tengan que tener 2 a 3 derivaciones contiguas de cada cara para nosotros poder interpretarlo como una zona de compromiso o infarto, digámoslo así, ¿no? Compromiso isquémico o infarto. Bueno, ya después de hablar de isquemia, que ya entendimos de qué pasa con la isquemia, cuál es la onda que es protagonista, en este caso, pues la onda T, y en situaciones de lesión, pues lo que se compromete es el segmento ST con infradesnivel, supra ST. Ya si hay una lesión que pues en el tiempo se perpetúa y hay mayor compromiso de muerte celular, pues aparece la famosísima onda Q,
que pues nosotros vamos a buscarla. Muchas veces, pues bueno, en el electrocardiograma ya tenemos que irla a buscar donde usualmente no la solemos encontrar. Es uno de los criterios, digámoslo así, y esta tiene que ser una onda Q profunda, por allí mayor a un cuadradito pequeñito, que tenga que ser con una amplitud de un tercio del QRS, ¿sí? Y que pues básicamente este también tenga una duración un poquito mayor a un cuadradito, es decir, mayor a 0,40 segundos o milisegundos. Entonces, y su implicancia clínica lo que nos dice es, pues, básicamente que es una zona inactiva desde el punto de vista eléctrico, ¿no? En el compromiso de esa cara o ese territorio donde se muestra esta manifestación electrocardiográfica. Y entonces, en ese sentido, hablando de las caras, pues nosotros ya entendiendo pues cómo es el comportamiento de estas ondas, de estos segmentos, tenemos que también saber ubicar las caras del corazón, entendiendo que B1, B2 mira la cara septal, B3, B4 mira la cara anterior del corazón, la cara lateral baja pues lo mira B5, B6, la cara lateral alta la mira D1 a BL, y la cara inferior pues está tomada por D2, D3 y ABF. ¿Mm? Nosotros, cuando ya observamos un compromiso, como dije, con más de, digamos, igual a dos o mayor a dos derivaciones contiguas, podríamos traducir que estamos frente a una situación de compromiso coronario. ¿Mm? Debe cumplirse esto sí o sí. Si nosotros tenemos una sola derivada que nos diga que hay por allí un infra o un supra, por allí tenemos que ver si ese supra es tal cual, un síndrome coronario como tal, porque según, digamos, apegándonos a los criterios, realmente tiene que ser a nivel de dos caras contiguas. Ahora, hay unas caras que tienen una situación especial, como mencioné una vez en las clases de electrocardiograma normal, justamente está B2, está B3, inclusive puede llegar hasta B4, pero en situaciones normales siempre vamos a ver B2 y B3, donde esta elevación o supra ST, según los criterios, para nosotros decir que estamos frente a un compromiso coronario, tiene que ser mayor a 2 milímetros, tiene que ser mayor a 2 milímetros, B2, B3, mayor a 2 milímetros en varones que tengan mayor de 40 años, ¿sí? Y en menores de 40 años nos dice que tiene que ser mayor a 2,5 milímetros en estas derivadas, para nosotros tomar los supra-ST como patológicos. Y en las mujeres se toma como criterio mayor a 1,5 milímetros, y en ellas es un poco menor porque pues el umbral de dolor en ellas es un poco, digamos, son las que menos sufren en ese sentido, ¿no? Digámoslo, no son las que fácilmente se quejan como los varones, no sé, por decirlo de esa manera. Pero sí, ellas tienen un poquito menos el rango digamos, en criterios, un poco menor que a diferencia de los varones. Eso nada más, de allí todas las otras derivadas, pues para hablar de un infra-ST patológico y tomarlo como isquémico, tiene que ser un infra-ST, en este caso, eh, con que sea mayor a 0,5 milímetros en cualquier derivada, ya me está hablando de compromiso isquémico o lesión, pero tomando siempre en cuenta que tiene que ser dos derivaciones contiguas. ¿Mm? Y en el caso de los supra-CT, cualquier derivada que tenga mayor a 1 milímetro, ¿sí? Cualquiera,
exceptuando B2, B3, donde pues ya les dije, para nosotros tomar en cuenta como un compromiso coronario, tiene que cumplir estos criterios. De allí, si es 1 milímetro en alguna otra cara distinta, por ejemplo B5, B6, ya está hecho el diagnóstico. No necesito esperar a tener mayor, digamos, milímetros para yo decir que esté frente a un síndrome coronario. Entonces, como ya expliqué, ya la anatomía coronaria, qué pasa con el compromiso subepicárdico, con el compromiso subendocárdico, y cuál es el comportamiento de estas ondas. Siempre nosotros tenemos que manejarlo de la mano con la clínica del paciente, ¿no? Siempre es importante interrogar y ir a desglosar este dolor que tiene el paciente, que es una de las primeras manifestaciones como síntoma, ¿no? Y básicamente todo paciente que nos llega a la consulta, indistintamente desde lo más sencillo que nos pueda hacer pensar, porque a veces tenemos la idea de que pues sí, por allí no es un dolor típico y eh, erramos negándole algo que pues todo paciente tiene que ser merecedor de un electrocardiograma, al menos dentro de lo que viene siendo la primera consulta, ¿no? Sí es verdad, hay que hacer un diferencial de la clínica del dolor torácico, pero nunca está de más. Si tienen a la mano un electrocardiograma, ofrézcaselo al paciente. Y esto pues va a depender mucho de la pronta intervención en situaciones de isquemia, y ni se diga pues lo que no se quiera, como siempre digo, llegar tarde muchas veces a tener una lesión miocárdica, ¿no? Bueno, acá tenemos un ejemplo. En este electrocardiograma, bueno, aquí tenemos un compromiso donde en la cara inferior tenemos un ST descendido, están tomadas todas las derivadas de la cara inferior, que nos traduce una lesión subendocárdica, si se dan cuenta. Y en la cara lateral alta tenemos en D1 a BL un ST elevado de 5 milímetros, y básicamente pues ya nos está diciendo que acá hay un síndrome coronario con elevación del ST en compromiso de la cara lateral alta, tomando en cuenta que en esta cara la arteria que usualmente suele estar comprometida suele ser pues la circunfleja. ¿Mm? Entonces, algo que sí no les mencioné, creo que no lo puse como diapositiva, pero ahí la menciono a grosso modo, es que usualmente D1 a BL suele estar tomada por la arteria circunfleja, prácticamente gran parte de las precordiales, ¿sí? Está tomada por, eh, perdón, hasta D4, suele estar tomada por la descendente anterior. Acá también está comprometida tanto en B5, B6, descendente anterior y circunfleja, y la cara inferior pues usualmente suele estar tomada o comprometida a la coronaria derecha. Bueno, entonces como dijimos, acá tenemos un supra-ST en cara lateral alta, con un compromiso eh, muy notorio, un supra-ST muy notorio, donde pues ya nos dice que hay una lesión, ¿no? Como dije, si hay lesión, hay supra-ST, llevándolo a un compromiso, en este caso, pues podríamos decir que puede ser también acá un compromiso transmural netamente, ¿ah? Eh, Básicamente es eso, hay también un compromiso a nivel de cara inferior, a modo de imagen especular, nos da una imagen en espejo con un infra-ST. Ahora, acá yo vengo a ponerles, si nosotros tenemos un compromiso, eh, digamos, en la cara inferior, por ejemplo, tomando como ejemplo a D3, si D3 en una lesión
coronaria que nos compromete mayormente a esa región donde nosotros tenemos que pensar y decir si es coronaria derecha o es circunfleja, sabiendo lo que mencioné en cuanto a las variantes anatómicas que pues podrían darse, ¿no? Según la dominancia. Si D3 suele ser o es mayor a D2, es decir, hablando de, en este caso, de un supra-ST, ¿no? Nosotros sospechamos que el territorio es de la coronaria derecha. Si por otro lado D3 es menor a D2 con un supra-ST, pues nosotros debemos considerar que la arteria que está tomada, en este caso, pues podría ser la circunfleja. Y lo podemos extrapolar acá en este ejemplo, donde nosotros vemos D2, D3 y ABF. Si nos damos cuenta, el supra-ST más chiquitito viene siendo en D2, por ahí algo un poco mayor lo manifiesta ABF, pero es mucho mayor y mucho más notorio en D3. Entonces, esto ya me da la sospecha de que en este caso la coronaria derecha es la arteria netamente mayormente comprometida. A pesar de que lo que mencioné antes, de por sí la coronaria derecha suele estar tomando este territorio, pero como dije, hay variantes anatómicas coronarias que muchas veces pues también nos pueden cambiar ya este concepto. Pero comúnmente la coronaria derecha suele estar tomada en esta zona, ¿no? En esta cara inferior. Y por eso también es importante, pues nosotros, cuando hay la sospecha de un síndrome coronario, y si el paciente tiene, en este sentido, como dije, eh, un supra-ST mayor en la derivada de 3 siempre, pero siempre hagan derivadas derechas, ¿sí? Es decir, nosotros al saber que está tomada la coronaria derecha, si ya expliqué que la arteria coronaria derecha irriga no solo la aurícula derecha, sino también el ventrículo derecho, es importante saber si hay un compromiso del miocardio ventricular derecho. Y por eso es siempre mandatorio hacer las derivadas derechas, tomando en referencia de que no necesariamente tenemos que extrapolar todo lo que estaba al lado izquierdo, es decir, B3, B4, B5 y B6, sino podríamos hacerlo solamente con una sola derivada, que en este caso sería la precordial de B4, poniéndole R, pues por ser del lado derecho, porque la derivada B4 es la que tiene mayor sensibilidad y especificidad para pues, decirnos si hay o no un compromiso ventricular derecho. Pero si quieren, igual, pueden poner todas estas derivadas, no hay ningún problema. Pero tomar en cuenta que por allí, si ya solo con una, ustedes al poner B4 y observan que hay un supra-ST en esa derivada, ya es más que suficiente, ya se habla de un compromiso del ventrículo derecho. Y también, pues, es importante y es eh, muy, eh, algo, no sé, que quizás no todo el mundo es algo que lo suele hacer, digamos, no sé si por desconocimiento, no sé si porque, eh, digo yo, no sé si decirlo como por dejados, porque a muchas de las veces, no sé si a alguno de ustedes les suele pasar, pero no todo el mundo le gusta hacer muchas veces el electrocardiograma, ¿no? Claro, estamos en la práctica clínica, si estamos en un medio hospitalario, pues está quizá la enfermera y nosotros le solicitamos en este sentido que nos ayude con un electrocardiograma y ella nos hace un estándar. Pero si ustedes observan ciertos patrones, en este caso algo muy puntual, cuando nosotros observamos en las derivadas de B1, B2, B3, un infra-ST, siempre vayan a la sospecha de que puede haber un supra-ST y compromiso de la cara posterior. Entonces, eso nos invita a que tengamos que extrapolar las derivadas B4, B5 y B6 hacia del lado dorsal, donde vamos a ponerle como B7, B8 y B9. ¿Sí? B7 tiene que ir en el espacio intercostal izquierdo a nivel de la línea axilar posterior.
B8 tiene que ir a nivel del espacio intercostal izquierdo en el ángulo escapular y B9 a nivel del espacio intercostal izquierdo en la línea paravertebral. Esto es mandatorio, nunca dejen pasar de lado, no sospechar de entrada que es una lesión subendocárdica, cuando en realidad estamos frente a un supra-ST y el pronóstico cambia muchas cosas allí, ¿eh? Desde el punto de vista pronóstico, muy radicalmente. Entonces acá, por ejemplo, tenemos, bueno, acá se ven notoriamente B2, un infra-ST bien marcado, ¿no es cierto? Nosotros decimos, bueno, podría ser que hay un supra porque esto nos está mostrando una imagen especular. Entonces, al hacerle las derivadas B7, B8 y B9, vamos a observar un ST elevado, ¿no? En las derivaciones dorsales. Y pues nosotros, como les digo, le hacemos estas derivadas, podríamos ya observar básicamente un supra-ST con imagen especular de infra-ST en las derivaciones precordiales derechas. Esto es de buena práctica clínica, ¿ah? Entonces, siempre deben hacer ante esta situación, tanto para el lado derecho como digo, si ustedes tienen el D3, un supra-ST muy marcado, es muy mayor, digamos, desde el punto de vista magnificado, eh, no les cuesta nada, ya les digo, pueden usar B4 como única derivada, ponerlo en el lado derecho, listo, hay compromiso ventricular derecho, no pasa nada, está puesto allí en el historial clínico y ustedes quedan muy bien. Y lo mismo pasa con las derivadas dorsales. Si ven un infra-ST, digamos, trasladen las derivaciones del lado izquierdo hacia el lado dorsal y luego pues descarten al menos como descarte, sospechándolo obviamente, descarten que haya compromiso en la pared posterior del corazón. Todo esto que hablamos con respecto a la situación de isquemia y si hay lesión o no, esto hace que el comportamiento desde un QRS, segmento ST, onda T, sea normal, pues básicamente en el tiempo esto se pueda ir cambiando, la onda T puede ir cambiando y según el grado de obstrucción, el grado de isquemia, esto se puede volver muy hiperagudo y si hay prácticamente una lesión que nos lleva a la necrosis, pues ya muchas veces vamos a ver finalmente una onda Q, ya digamos llegando tarde, mucho mayor no podemos hacer ahí, digamos, ya los criterios están muy claros, eso está de más mencionarlo, cómo es que tenemos que actuar. Al pasar dentro de las primeras 24 horas son vitales, las 6 primeras horas para nosotros poder intervenir en los pacientes y que el pronóstico sea distinto y que pues básicamente, digamos, no haya mucho compromiso o territorio miocárdico, ¿no? Básicamente cuando ya llega acá, y bueno, allí pastillitas es lo que podremos hacerle o brindarle o ofrecerle al paciente, más que una reperfusión, básicamente ya no tiene mucho sentido, ¿no? A menos que siga con mucho dolor, obviamente, pues hay situaciones, digamos, distintas, pero si hay un paciente digamos, en esta evolución natural, del paciente ya pasó. Y muchas veces hay algo, un término, bueno, no lo menciono acá porque eso ya tiene que ver un poco más con el tema de hablar de la clínica misma del síndrome coronario. Hay infartos silentes, ¿sí? Que se le llaman silentes porque el paciente muchas veces, eso se da mayormente en pacientes ancianos, principalmente diabéticos, donde pues pasa por desapercibido, un dolorcito que por allí, como en ellos el umbral es mucho menor, y pues cuando nos tomamos de sorpresa un electrocardiograma ya vemos que ha tenido zonas inactivas en ciertas regiones y el paciente pues no, ni ha enterado. Tenemos patrones que debemos conocer también. Nosotros, esto también ya tiene muchos años, ya están incluidos dentro de las guías como tal, para nosotros sospechar, ya están bien estudiados estos patrones, en este caso hablando del patrón de, el patrón de, perdón.
Ahí está. Como digo, tenemos el patrón de Winter, ¿sí? Donde vamos a observar una onda T hiperaguda, ¿sí? Eso ya nos está hablando de isquemia. ¿Mm? Entonces, ante esta sospecha, nosotros debemos prácticamente activar las alarmas y comportarnos con este paciente como que si fuese un paciente con supra-ST, es decir, estos pacientes no los podemos enviar a casa, ¿ah? Debemos internarlos, ingresarlos, hacerles EKG seriados, pero también digamos, la conducta como tal ya va encaminada hacia un cateterismo, pues con la fuerte sospecha de que este paciente tiene un síndrome coronario. Y mayormente si tenemos troponinas positivas, que es un marcador que pues en el camino lo vamos haciendo, lo vamos solicitando. Esto es muy común al verlo en las derivadas precordiales. Podemos observarlo desde B1 a B6, ¿sí? Como digo, en derivaciones contiguas, con una onda T muy simétrica, positiva, muchas veces igual al QRS o mayor al mismo. Y en ciertas ocasiones podemos también observar una elevación del ST en ABR, ¿ah? Como digo, este es un fuerte predictor de compromiso de la arteria coronaria de izquierda, tomando en referencia a la descendente anterior. Entonces, hay que actuar rápido cuando nos encontramos con estos tipos de patrones, ¿ah? Así tenemos, pues, tenemos el otro patrón que ya lo expliqué, que es el infra-ST, que también nos habla de una lesión. Tenemos al patrón de Wellens, que hay el tipo A, el tipo B, el tipo A, que es menos frecuente, en 10-20% de los casos lo solemos ver, donde hay una positividad de la onda T inicial y hay una, digamos, negatividad de la misma en la segunda porción de la onda T. Básicamente vendría siendo una onda bifásica como tal, ¿no? Pero es una onda T bifásica muy marcada, ¿ah? Y esto usualmente también si lo acompañamos a la clínica con el paciente que manifiesta dolor, lo mismo que en el patrón de Winter, paciente que tiene que ser internado frente a una sospecha de un síndrome coronario en curso y básicamente digamos, el tratamiento o la intervención viene siendo la misma. Y en un 80% de los casos vemos el patrón tipo B de Wellens, que es una onda, son ondas T colgando, profundas, invertidas, ¿ah? Que también si se acompañan de dolor, no duden que están frente a un síndrome coronario. Es un paciente que tiene que también ser intervenido y tiene que ser reperfundido. Tienen que actuar en este tipo de patrones, básicamente, como dije, como un código de un paciente con supra-ST. ¿Mm? Es decir, este paciente tiene que ir a cateterismo. Luego tenemos otro tipo de patrones como las ondas T hiperagudas, acá pues estas que son no simétricas, sino tienden a ser más asimétricas, con una base ancha, ¿sí? Suele haber o no una ligera depresión del segmento ST. Bueno, este es un patrón que pues podríamos tranquilamente hacer la diferencial con paciente con hipercalemia, pero de vuelta, es un paciente que tampoco puede ir a casa, es un paciente que tienen que internar, un paciente que tienen que ir evaluando, haciéndole un EKG seriados y ver el comportamiento de este segmento ST y de la onda T hasta de poderlo, digamos, definir. Luego tenemos el famoso bloqueo de rama izquierda, que ya lo expliqué en la clase pasada, que pues para esto se atribuyeron criterios, ¿no? Estaban los primeros que son los de Garbosa, luego estos fueron modificándose ya con Smith, que aparecieron luego los criterios de Barcelona, muchos en ellos no me voy a meter, pero estos criterios llegaron a aparecer porque el segmento ST de por sí ya está, digamos, comprometido. Entonces, estos criterios aparecieron justamente para nosotros establecer si realmente es el bloqueo que ya tenía el paciente de base o es un bloqueo de rama izquierda nuevo.
que pues nos da como tal un compromiso coronario. Y esto tiene un puntaje, ¿no? Pero mayormente los que hacen mayor relevancia de estos tres criterios de Garbosa, pues son el supra-ST y el infra-ST, que es concordante con el QRS, tanto el supra como el infra. El último criterio, generalmente, pues acá no suma mucho realmente. Justamente aquí en este último criterio fue donde Smith hizo ciertos cambios y entró también los criterios de Barcelona. Eso lo pueden ir estudiando, es nada difícil realmente, eh, pero es necesario conocerlos para si se presenta en un caso de un paciente con dolor y les llega con un rama izquierda, tienen que aplicar estos criterios, ¿ah? Básicamente, bueno, acá está, bueno, por hablar de SNCC, en un criterio dentro de los criterios de Garbosa, como dije, toma el último criterio que viene siendo la discordancia del ST frente al QRS que le precede, y acá lo que hace es sumar, digamos, la distancia del segmento ST discordante y sumar cuántos cuadritos hay con con el QRS que le precede, digamos, de la misma derivada. Y la diferencia del ST con la S que sacamos, digamos, en medida, la diferencia del valor tiene que ser mayor a 0,25 para que este dé positivo, digamos. Bueno, eso sería todo, chicos, ¿ah? En cuanto a ejemplos, mayormente no me meto ya a ponerle más cosas porque ya se acerca la última clase y donde quiero que todos sí o sí me participen va a ser en la última, donde voy a poner muchos casos clínicos y yo creo que allí van a tener que participar, ¿ah? Mantener, descartar. Bueno, hasta acá. ¿Alguna pregunta? Creo que por allí ahora fue un poco, bueno, completamos la hora, ¿eh?